Seguimos con las derivadas, el cálculo de derivadas, aplicación de la tabla. Tenemos I igual a F por G, el producto de dos funciones. ¿Cómo se deriva? Se deriva la primera función y se multiplica por la segunda sin derivar, más se deja la primera y se multiplica por la segunda derivada. Por tanto, F' por G más F por G'. Por tanto, vamos a aplicarla a este ejemplo. Y es igual a X por el seno de X. Debemos de derivar. Será derivada de X, que es 1 por el seno sin derivar, más la X sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Por tanto, el producto de dos funciones, su derivada no es derivo por y derivo. No es un producto de derivadas, sino que hay que aplicar esta expresión, esta fórmula. Obviamente, 1 por seno de X es seno de X, y me queda seno de X más X coseno de X. El 1 obviamente no hay que ponerlo, lo he puesto para que veáis que se trata de la derivada de X. Siguiente ejemplo, X cuadrado más 2X por E elevado a X cuadrado más 2X. De nuevo es la derivada de un producto. Por tanto, derivada del paréntesis es un polinomio 2x más 2 por la exponencial sin derivar, más el paréntesis x cuadrado más 2x por la derivada de la exponencial. Recordad, la derivada de e elevado a f es e elevado a f por f'. Por tanto, e elevado a f y la derivada del exponente 2x más 2. Sacando la exponencial factor común, nos queda e elevado a x cuadrado más 2x, factor común de 2x más 2, más este producto de los dos paréntesis, 2x más 2, más el producto de los dos paréntesis. X cuadrado por 2x, 2x cubo, x cuadrado por 2, 2x cuadrado, 2x por 2x, 4x cuadrado, 2x por 2, 4x. Agrupando y ordenando este polinomio nos queda 2x cubo, 2 y 4x cuadrado son 6x cuadrado, 4x y este 2x de aquí hacen 6x y este 2 es este 2 de aquí. Por tanto, así nos queda, una vez sacado factor común y operado el polinomio, la derivada de esta segunda función. Por último, igual a x por seno de x por logaritmo de x. ¿Qué hacemos si tenemos el producto de tres funciones? Si tienes el producto de tres funciones, lo que tienes que hacer es convertirlo en el producto de dos. Esto sería f y el logaritmo sería la g. Con lo cual nos queda, aplicando la fórmula, f', es decir, x seno de x', lo dejo indicado y luego lo derivaré, por g, que es el logaritmo de x, más f, que es x seno de x, por g', que es la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido x. Me queda por derivar esta expresión, que de nuevo es un producto, donde x es la f y g es el seno de x. Por tanto, derivada de f por g sin derivar, más f, que es la x, por la derivada de g, que es el coseno, f' por g más f por g'. Todo esto multiplicado por el logaritmo, esta x y esta x se simplifican y me queda más seno de x.
Ese sería el resultado de la derivada de esta función. Ojo, tres funciones que se están multiplicando, cojo dos de ellas y me queda f por g. Cuando tengáis que hacer una derivada y salga en el mismo proceso de derivar una derivada que sea un poco compleja, dejadla indicada y luego la hacéis. Y entonces tendréis ya el resultado final. Obviamente este 1 que he puesto para que veáis que era la derivada de x se puede quitar y este sería el resultado final.